Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En el sur de Quito fue desarticulada una presunta organización delictiva que estaría implicada en el delito de estafa. 4 sospechosos fueron detenidos. Los perjudicados, ciudadanos de la tercera edad. El saludo de buenos días fue antes que amanezca. Unidades tácticas cruzaron la ciudad en busca de 4 sospechosos de ser parte de una organización delictiva. Los policías treparon paredes, golpearon puertas y antes que se despierten les sorprendieron queriendo bajarse de la cama. En diferentes puntos del sur de Quito realizaron de forma simultánea 5 allanamientos. Una investigación previa de 3 meses permitió identificar a 2 hombres y 2 mujeres como integrantes de una banda delictiva vinculada al presunto delito de estafa. Les ofrecían ayuda de manera de que les iban a dar un bono por parte del Seguro Social. Los sospechosos, según los seguimientos, perfilaban a personas de la tercera edad que se acercaban solas al banco en base a engaños y aprovechando la facilidad de palabra, envolvían a hombres y mujeres para que les entreguen cantidades importantes de dinero. Tenían como requisito entregar una copia, ¿sí?, de su cuenta de ahorros en la cual esté en cero. Eso les obligaba a que estas personas de la tercera edad y saquen todo el dinero que ellos tenían, ¿no? Agentes de la Brigada Anticriminal actuaron en base a 6 denuncias. Las víctimas de estafa a adultos mayores, el 19 de abril en Ambato le robaron sin un solo golpe o insulto a un hombre de 80 años de edad $7,000. El 21 del mismo mes en el Quinche, a un anciano de 86 años, $1,500, entre los casos que sirvieron para boletear a los sospechosos. Y en la puerta del banco le recepciona a otra señora, le dice con unos papeles que les dicen que están entregando un dinero que en la época de Lenín Moreno por pandemia no les habían entregado a los jubilados. Los agentes investigadores estiman que semanalmente obtenían $15,000 de ganancia, solo entre comillas con el don de ser buenas personas y tener una lengua bondadosa. Cometían este delito de estafa a varias personas en el Demecún, Tumbaco, Cumbayá, La Tacunga y también en Ambato. En Quito informó Iván Casamen. En Tumbaco, moradores incineraron las motocicletas de supuestos vacunadores que minutos antes habrían estado solicitando dinero a cambio de seguridad. Los sospechosos escaparon del sitio. Quienes residen por la zona advierten con hacer justicia por mano propia. Tumbaco. A los supuestos vacunadores, los vecinos les quemaron la moto. Le prendieron fuego en la cancha y de a poco se fue desintegrando. Las llamas consumieron el vehículo liviano. Y es que tomaron esa decisión porque los sospechosos habrían dejado por la zona panfletos a locales comerciales con cifras para las denominadas vacunas, solicitando la cantidad de $50 a cada uno de estos negocios que se encontraban en el sector. Dinero que les exigían bajo el argumento de brindarles seguridad. Al darse cuenta del ilícito, una de las personas perjudicadas hizo sonar la alarma comunitaria. Entonces el populacho se levantó y los desconocidos, 2 hombres, se esfumaron del sitio. Y se han dado a la fuga porque aquí el barrio es muy unido, entonces se han dado a la fuga y han dejado la moto botada. Y ahorita son vacunadores los que estaban viniendo desde el cementerio hasta acá. Los moradores están indignados, dicen que tienen miedo, por eso han decidido cerrar de a poco. Algunos locales dicen que sí les están pidiendo y prefieren cerrar. Quisieron robar aquí y yo le veo allí y eran unos 3 encapuchados. No soportarán más delincuentes por la zona. Ellos mismos hacen advertencias. Claro, y no solo las motos, también a los ladrones y todo, porque atentan con nuestras vidas. Hace unos 3 meses ya tuvimos un asalto abajo, en la calle de abajo, de los cuales no salió bien librado el ladrón. Entonces, ya sería la otra, ya sería quemarlos, porque eso es lo que tenemos pensado entre toda la gente. Informó Marilyn Jaramillo.
En Esmeraldas, la Policía Nacional desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo a mano armada de personas y locales comerciales. Los asaltos con violencia quedaron registrados en las cámaras de seguridad. No fue uno, ni fueron dos, fueron más de 3 los locales entre farmacias, tiendas, bazares, boutique, ubicados al sur de Esmeraldas, los visitados por los 3 sujetos que con armas de fuego y cuchillos supuestamente protagonizaron atracos violentos. Prácticamente se convirtieron en el terror de las unidades económicas. Que venían generando eventos delictivos en los sectores del sur de la ciudad. ¿Qué tipo de delitos? Robo a personas y robo a locales comerciales. El libreto era el mismo, llegaban en el momento menos esperado, sometían a los empleados y clientes, en cuestión de segundos les despojaban de los artículos de valor y no se iban sin rebuscar hasta el último centavo en la caja recaudadora. Existen otros elementos de vigilancia que van a permitir vincularse a los hechos delictivos. Son ciudadanos que en este momento serán sometidos a la justicia y que estaban vinculados a varios robos. Policías de la Brigada Anticriminal le siguieron los movimientos. Horas atrás, cuando circulaban por una de las calles del sur de Esmeraldas, fueron capturados. Tras el cotejamiento de rostros con las imágenes de las cámaras, los agentes e investigadores no dudaron en afirmar que eran los amigos del terror. Estos ciudadanos en este momento se encuentran detenidos con un arma de fuego y otros elementos de convicción que serán sujetos a conocimiento de la autoridad para poder identificar el nexo causal con la acción que ellos realizaban. Como que empezaron a temprana edad sus malos pasos, tienen entre 20 y 22 años de edad, pero con una valentía delictiva de miedo, informó Iván Casamen. Más adelante, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el proyecto de ley tributaria que pretende aliviar de impuestos a la clase media. Moradores de Sangolquí, al suroccidente de la capital, denuncian constantes actos delictivos que incluso quedaron registrados en videos. Uno de los problemas sería que los cuidadores de vehículos tendrían dudosa conexión con personas ajenas al sector. La delincuencia ya no solo es denunciada por los vecinos al norte, centro o sur de la ciudad, pues en otras localidades cercanas este mal parecería incrementarse de manera desmedida. Cantón Rumiñahui, ciudad de Sangolquí. Estos videos, por ejemplo, registran un robo al interior de un local comercial. Primero se observa a esta mujer, a quien poco le importa que está siendo grabada por las cámaras. Toma varios bolsos y un paquete. Aquí en este otro ángulo, se capta como ella, acompañada de otro sujeto, se retiran del lugar, ya cometiendo el acto delictivo. A la víctima le llama la atención que este hecho se produce a plena luz del día. Eso fue a la 1 de la tarde. Se llevan aparatos de cosmetología, se llevan productos de trabajo, mi mochila. A mí me afectan en unos $5,000. Y no es la única víctima, pues si conversamos con cada vecino, a todos les ha pasado algo o por lo menos algo han visto. Últimamente hubo unos 2 asaltos acá en la Plaza César Chiriboga. Aquí vienen, pelean, se pegan, se drogan y todo lo demás, señorita. Pero a esto se sumaría otro problema, cuidadores de vehículos quienes no estarían protegiendo a la zona, pues esta es la denuncia. Entonces la complicidad es que los cuidadores avisan y el ladrón fácilmente o roba algo de los carros o roba algo de las tiendas, de lo que estamos aquí. Entonces, aquí lo que estamos en este sector denominado el mercado turismo es donde más abunda la delincuencia. Si bien la policía hace patrullajes, afirman los vecinos, piden rondas más seguidas para que gente extraña no se adueñe de las calles del sector y ocurran más hechos como estos. En Quito informó Ismenia Solórzano. La delincuencia en Quito no da tregua a quienes se buscan la vida de manera honrada. En las últimas horas, en 2 barrios tradicionales de la capital, antisociales han hecho de las suyas.
Las imágenes que ve a continuación pertenecen al barrio de La Tola, en pleno casco colonial. Fue en una tienda del sector que estos 3 presuntos antisociales se llevaron lo que más pudieron. En cuanto nosotros procedemos a cerrar nuestra jornada laboral, nos atacaron con armas de fuego, con armas blancas. Es lo que se puede apreciar en el video que registró las cámaras de seguridad del local. Uno de los sujetos amenaza con un largo cuchillo, mientras el otro apunta sin temor alguno con un arma de fuego. Obvio, por el miedo, por el susto, uno que hace, alzar las manos hacia arriba y que lleven todo lo que quieran a merced de ellos. ¿Se robaron todo lo del día? Por supuesto, pues todo uno trabaja, uno hace esfuerzo porque uno piensa que en el local de uno está tranquilo, está seguro. Obviamente no es así. Ojalá pueda identificarlos, pues sus rostros quedaron expuestos. La comunidad entera espera que la policía haga un mejor trabajo en la zona. ¿Quién nos auxilia? Entre nosotros no nos podemos defender. Entonces eso quisiera que por favor la policía nos dé una manito aquí. Pero los pillos en todas partes están esperando hacer de las suyas. De tal manera que en La Floresta, otro barrio tradicional de la urbe, un auto fue robado en plena tarde. No importó la lluvia para este par de sujetos, que en algo más de un minuto abrieron las puertas del auto, lo desbloquearon, prendieron la máquina y se fueron del lugar dejando un vacío no solo en la víctima del robo, sino en toda una ciudadanía que se siente desprotegida. Informó Javier Rosero. A través de un comunicado, la empresa Metro de Quito anunció que la operadora del transporte decidió de manera unilateral suspender la operación sin fecha de reanudación. Los detalles en breve. Capturan a un sujeto acusado de robar el dinero de la limosna de una iglesia en el centro de Guayaquil. Las autoridades aseguran que este individuo estaría vinculado al robo en otras iglesias. No le da ni vergüenza porque es grandote y anda haciendo. Parecía un feligrés más. Todos creían que por dentro iba repitiendo aquella frase que dice: protégeme, Señor, con tu espíritu. Otros que habían llegado hasta la iglesia de San Alejo en el centro de Guayaquil creían en su arrepentimiento, en su devoción. Pero cuando no hubo nadie en el lugar, el diablo se apoderó de este individuo e intentó robarle a la misma iglesia. El sujeto se sentó cerca del lugar en donde se dejan las ofrendas y después de unos minutos le metió mano al bendito dinero. Pero no contaba que se le durmió y fue neutralizado por pocas personas que estaban en el sitio. Impidieron que se lleve el efectivo. Los agentes metropolitanos del municipio que estaban cerca de la zona ayudaron a la ciudadanía a capturar al sospechoso. De ahí los detalles. El atraco fue cometido aquí en la iglesia de San Alejo y el monto aproximado es de $400. Al parecer el objetivo de este, entre comillas, buen hombre, eran las iglesias de distintos lugares. Un sujeto inescrupuloso, pues, que aparentemente ha tenido la costumbre de realizar esta actividad no solo en esta iglesia, sino también en otras iglesias como en San Antonio de Padua, en Urdesa y en la propia iglesia de San José, aquí en la calle Eloy Alfaro, pues parece que tiene esta costumbre. El sujeto fue llevado hasta la fiscalía y las autoridades están atentas. Y es que por estos tiempos, al parecer, ni la casa de Dios se salva de la delincuencia. Ahora también se quieren llevar hasta los copones que hay en la Eucaristía, se quieren llevar hasta al Santísimo que está en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ya saben que eso vale. Las personas que trabajan en la administración de la iglesia lo retuvieron, pero afortunadamente nosotros llegamos a tiempo y pudimos actuar. Informó Julio César Saona. 4 sospechosos fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en tarea coordinada con miembros de las Fuerzas Armadas. En su poder encontraron 90 bloques de droga y armas de fuego. Todo ocurrió la noche de este miércoles. Agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas se encontraban participando de un operativo de control en la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. De pronto escucharon varias detonaciones con armas de fuego y decidieron actuar. Encontraron a un grupo de hombres que corrían y se ocultaron en el interior del estero, pero los uniformados los persiguieron. El personal de la Armada, como especialista dentro de los espacios acuáticos, se embarca en la lancha en donde encuentra un fusil. En la misma lancha proceden a realizar una búsqueda en el sector del estero, específicamente en las orillas, en los manglares,
en donde encuentran un saco con 50 ladrillos de sustancias sujetas a fiscalización. Otros funcionarios, entre policiales y militares, empiezan a hacer un registro en el borde del estero y aprenden a 4 personas. En total son 90 bloques de sustancia sujeta a fiscalización las que fueron decomisadas en esa acción. Ahora se investiga si los disparos fueron producto del enfrentamiento entre otras organizaciones. Y es así que tenemos los 4 aprehendidos que responden a los nombres de Antonio C., el cual tiene antecedentes por asociación ilícita en el año 2018, Fabián Armando B., Gerardo N., R. y Roldán Jesús H., los cuales no registran antecedentes. Ahora se investiga si los disparos fueron producto del enfrentamiento con otras organizaciones. Además, en cuanto a la sustancia, aparentemente tendría destino extranjero. La teoría o la hipótesis que hasta ahora se mantiene es que estaba destinado a contaminar un buque de aquellos que circulan o salen a través del Golfo de Guayaquil. Informó José Morales. 4 presuntos microtraficantes fueron detenidos por la policía en la parroquia de El Quinche. Los uniformados allanaron una vivienda que al parecer servía como guarida de los sospechosos. En su poder se encontraron fundas de cocaína. El Quinche. La Policía Nacional recibió la alerta. Entonces llegaron al inmueble. Ingresaron rápidamente los uniformados. Había la sospecha de que ese sitio estaba siendo utilizado por supuestos microtraficantes. Que en este inmueble se encontraban almacenando y también distribuyendo sustancias sujetas a fiscalización. Procedieron a buscar entre las pertenencias y encontraron evidencias que los vinculaban con el delito investigado. Tenían en su poder pequeñas fundas que estaban listas para la distribución. También 180 dosis de sustancias sujetas a fiscalización y que luego de los análisis de las pruebas de campo, las pruebas preliminares, da positivo para cocaína. Había además $200 en efectivo y una balanza con la que pesaban la sustancia para los consumidores. 4 personas fueron detenidas, entre ellas un joven de 18 años. Y de las 4 personas, 3 registran antecedentes. Antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. También registran procesos judiciales por robo, por el delito de receptación. Esta intervención se hizo mediante acto urgente en coordinación con la Fiscalía y el Grupo de Intervención y Rescate. Los uniformados hacen operativos constantes para desmantelar organizaciones que se dedican a este lucrativo, pero ilegal negocio. ¡Arriba está una de rojo! Informó Marilyn Jaramillo. Un policía en servicio activo fue asesinado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Se resistió al robo de su vehículo y los asaltantes le dispararon en varias ocasiones. Está vivo, está respirando. Está vivo todavía. Tendido en la calzada quedó el sargento segundo de policía Hugo Cabezas Arteaga, de 42 años. Luego que varios individuos aún no identificados intentaran robar su vehículo mientras el gendarme se encontraba en sus horas libres. El hecho violento ocurrió a las 3 de la tarde de este jueves en la parroquia Venus, en Quevedo, provincia de Los Ríos. Sabemos que fue un asalto, sabemos que el compañero estuvo resistiéndose con estos delincuentes, pero la mayoría eran estos pillos, razón por la cual se produjo el deceso del compañero. En medio del forcejeo, los antisociales dispararon en repetidas ocasiones. Uno de los proyectiles impactó su cabeza. Aún con vida fue trasladado a un hospital donde minutos después falleció. Lamentablemente perdemos a un gran servidor policial, que de hecho lo he conocido, un buen elemento de la institución policial que perdemos en este momento. El servidor policial prestaba servicios en el distrito Quevedo y estaba a solo 1 hora de presentarse a su turno cuando fue sorprendido por los asaltantes, que finalmente no lograron llevarse el vehículo, informó Martín Soto. Cada vez
vez es más frecuente ver a niños en las calles en prácticas de mendicidad infantil forzada, pues son utilizados por los adultos para pedir limosnas. Además, a través de un comunicado, la empresa Metro de Quito anunció que la operadora del transporte decidió de manera unilateral suspender la operación sin fecha de reanudación. Cada vez es más frecuente ver a niños en las calles en prácticas de mendicidad infantil forzada, pues son utilizados por adultos para pedir limosnas. En nuestra primera entrega de Mendicidad o Negocio, les contamos más. Este es el panorama en varias calles del norte, centro y sur de Guayaquil. Hombres y mujeres con niños pidiendo caridad en las calles o vendiendo caramelos. Necesidad en varios casos, negocio lucrativo en otros. Lo cierto es que se ve a niños que son utilizados por adultos para prácticas de mendicidad o explotación infantil, que por fines económicos se afecta al desarrollo personal y emocional de los menores. Mientras grabábamos, algunos se escondieron de las cámaras, cogieron sus cosas y a los pequeños para escapar de la filmación. En nuestro recorrido pudimos captar a una familia debajo del paso a desnivel de la avenida Francisco de Orellana con 3 niños. Cuando el semáforo estaba en luz roja, los pequeños se ponían a limpiar parabrisas. Están igual trabajando, los niños están haciendo trabajo infantil. Sí, ¿cómo se lo explico ahí? No lo quiero tomar como un abuso, una explotación, sino como una simple ayuda, nada más. Se trata de sus sobrinos de 15 y 8 años de edad. Y como lo ven peladitos, pues pueden darle más. Yo los acompaño para que ellos trabajen, porque ellos saben que necesitan las cosas. Usted es el que recoge la plata. En realidad es mi hermana que la recoge, a los pequeños. Y yo también, pues por ahí lo que hago ya me lo quedo para mí. ¿Y los niños? Para la comida, estudio, etcétera. ¿Y ellos cuándo estudian? Ahorita están en vacaciones. ¿Cuándo entran ya? La verdad no sé. Esta mujer pasa en la calle con sus hijas de 12 y 6 años de edad, mientras se queda en el parterre central de la avenida Juan Tancamarengo con la más pequeña. La más grande vende chupetes a los conductores que esperan que el semáforo cambie a la luz verde. ¿Por qué sale a la calle con sus hijas? Porque no tengo quien me ayude. ¿Tiene con quién dejar? No, ellas me ayudan. ¿Y ahí quizás le compran más? Sí, se apiadan de las niñas. No quisiera que trabajaran en la calle. Y entonces, si usted quisiera que ellas estudien, ¿por qué las pone a trabajar? Porque no tengo la posibilidad de ponerla a estudiar. También observamos a mujeres de otras nacionalidades con sus hijos pidiendo caridad o vendiendo golosinas, algunos incluso con bebé en brazos. Yo vengo de las 10 hasta las 6 de la tarde. ¿Siempre con tu bebé? Sí. ¿Cuántos meses tiene? 11. ¿Cómo haces con él en brazos? Porque es súper difícil. Sí, yo lo tengo mientras él se duerme y después que se duerme lo meto al coche y ya. ¿No le da miedo que alguien se lo lleve? Sí, pero yo a mi hijo no lo dejo porque no tengo con quién dejarlo. No lo hace por ningún interés. No lo hago por ningún interés. Si yo tuviera con quién dejarlo, yo que yo no me lo traigo, aguanta este sol, esta calor que hace. Usted sabe que de todas maneras estar aquí en la calle es un riesgo. ¿Qué más queda? Por la necesidad que tengo. Porque estoy sola. Pues él es mi hijo, él es lo único que yo tengo. Yo no lo utilizo a él, yo no lo mando a él. Yo me siento simplemente aquí con él, pero yo no lo mando a él. Mira, anda, pide, no. Yo pido yo. Se ha incrementado además el número de familias migrantes viviendo en las calles y junto a sus niños, aguantando sol, cubriéndose de la lluvia en los pasos peatonales y sobreviviendo con lo que les dan manos caritativas. ¿Cómo hacen para bañarse o para comer? Tenemos que buscar tarritos de agua pequeños y llenarlos. Sobre la mendicidad y explotación infantil, ¿qué dicen las autoridades? No sabemos si esa persona está ahí por necesidad o es fruto de un tema de unas mafias que están detrás de estos niños y adolescentes. Este tema lo ampliaremos en una segunda entrega, donde conocerán cuánto reciben quienes se dedican a la mendicidad utilizando niños. Informó Roselena Vascones. A través de un comunicado, la empresa Metro de Quito anunció que la operadora del transporte decidió de manera unilateral suspender la operación de este medio de transporte. Han sido 9 días en que en el metro se han visto escenas como estas. O estas otras de acá.
Momentos que claramente mancharon la expectativa que tenía el inicio de funciones del servicio de transporte público. Tras todos estos incidentes, la entidad emitió este comunicado, informando que el Metro de Quito dejará de operar desde la tarde de este 11 de mayo y responsabilizó al operador sobre la decisión tomada. Explícitamente señala que la empresa pública metropolitana de Quito continúa trabajando arduamente en la primera etapa de prestación del servicio con cobro, solicitando la habilitación de estaciones, instalaciones y en el sistema de recaudo. Sin embargo, la empresa operadora Metro de Medellín, que es un consorcio colombiano, ha limitado el acceso a la mayoría de estos servicios. Por ahora, la empresa Metro de Quito no ha dado más detalles del hecho, así como tampoco una fecha del reinicio de operaciones. En Quito informó Ismenia Solórzano. En Quito, dirigentes de al menos 5 operadoras de buses protagonizaron un plantón en contra de las compañías que se sumen a la ruta del corredor Simón Bolívar. Por su parte, la Secretaría de Movilidad explicó que la disposición responde a una petición de los usuarios. ¡Rechazo! ¡Frecuencias de último momento! Con carteles y gritando consignas, los dirigentes de al menos 5 operadoras de buses intracantonales y urbanos del corredor Simón Bolívar se concentraron en el centro de Quito, inconformes con la autorización de 2 nuevas compañías para la misma ruta. Y resuelven otorgar una nueva ruta a pretexto que existen coincidencias en orígenes y destinos, lo cual es falso. Entonces, a última hora, los señores de la Secretaría han comenzado a ir firmando las resoluciones, no sé a cambio de qué, a vísperas de irse. Lo que denuncian es que a última hora y a puertas del cambio de autoridades, 2 operadoras se sumarían al circuito Eterní desde el sur hasta el redondel del ciclista al norte, y según sus criterios existe una saturación en la Simón Bolívar. La vía Simón Bolívar ya no permite estar saturado. Y poner 21 unidades más que nos están conduciendo a la competencia, al correteo y Dios no quiera a los accidentes de tránsito. Consultamos de este tema a la secretaria de Movilidad. Giselle Paredes precisa que está contemplado este cambio de modificación de rutas en el plan de operación de superficie. Lo que ahora hemos hecho es implementar este circuito con estas 2 operadoras. No es una concesión hecha de manera discrecional, responde justamente a este plan de operación en superficie que lo venimos trabajando desde el mes de diciembre en toda la ciudad. La motivación, dice, es por pedido de los usuarios que se movilizan a diario por la avenida Simón Bolívar. Es que los ciudadanos con un solo pasaje, 35 centavos, se movilizan en este trayecto sin paradas intermedias, optimizando evidentemente los tiempos de viaje. Además, también se pronunció sobre un plantón de la operadora Flota Pichincha en la microrregional Río Coca y ratificó la secretaria que autorizó un espacio dentro de la misma para el embarque y desembarque de pasajeros. La empresa de obras públicas, que es la administradora de la infraestructura de los terminales, ha señalado que necesita que se le remita la operación. Entonces sí se va a habilitar. Tiene que habilitarse, así es. ¡Rechazo! ¡Rechazo! Informó Priscila Cadena. Atención, el gobierno ratificó el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19, promulgado días atrás por la Organización Mundial de la Salud. En este marco se cerró el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. De 3 años y 2 meses de enfrentar el COVID-19, la plenaria del COE Nacional ratificó en el país el fin de la emergencia sanitaria. En este marco resolvieron cerrar la mesa del COE para el tratamiento y vigilancia del virus. El COE Nacional ha acogido el informe del Ministerio de Salud Pública. Se cierra el COE Nacional por la COVID-19. Muchísimas gracias a todos por este esfuerzo. Resolución que se alinea a lo promulgado el pasado 5 de mayo por la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que cobró la vida de 6.2 millones de personas en todo el mundo. José Ruales, ministro de Salud, hizo un balance de las vidas que se perdieron en Ecuador a causa del virus. Las defunciones totales confirmadas y probables fueron 67.527. La cifra de contagiados superó el 1.000.000 de personas en todo el territorio nacional. 1.065.013 casos confirmados de COVID, casos por laboratorio. Como les digo, hay muchos otros casos que no llegaron a confirmarse.
En medio de nuevas olas de contagio por variantes, las autoridades destacaron la efectividad del plan de vacunación emprendido por el actual gobierno días después de su posesión. El día 24 de mayo del 2021 tomamos posesión y el día 29 comenzamos el proceso de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en menos de 100 días. Fue una tarea titánica. Desde la cartera de salud además anunció que se trabaja en incorporar la vacuna contra el COVID en el esquema regular. Empezaremos en el mes de junio, para lo cual estamos ya en la fase de transporte de un primer cargamento de 360,000 vacunas. Finalmente, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció la última resolución de la plenaria con recomendaciones. Recomendar al Ministerio de Salud Pública mantener la vigilancia integrada para la COVID-19, influenza y otros virus, recomendar el uso de la mascarilla en hospitales, centros de salud y laboratorios, y sobre todo completar los refuerzos de las vacunas para COVID-19 para la población priorizada, adultos mayores, trabajadores de la salud, personas con enfermedades crónicas. Sociales circula un video donde se evidencia un caso de violencia infantil. En la siguiente nota, expertos explican cómo denunciar estos hechos y las medidas de protección que se activan para los niños, niñas y adolescentes que han sido violentados. Les advertimos que las siguientes imágenes son sensibles. Este hecho de violencia infantil habría ocurrido en Babahoyo. Se observa que un hombre enrolla un cable y golpea a un niño al menos 12 veces en su cuerpo. Los gritos y el llanto del menor de edad son desesperantes. Incluso la persona que graba el video le pide al hombre que pare, porque lo va a matar. El año pasado, la DINAPEN reportó 630 casos de maltrato infantil y estos son solo los que se han denunciado a escala nacional. Todo lo relacionado a vulneración de derechos. Por ejemplo, hablamos en el entorno familiar, lo que es la situación de riesgo o lo que es la negligencia en el cuidado. Sí, lo que son los tipos de maltrato, que hablamos de maltrato físico, psicológico o sexual. En el video se escucha que el hombre le reclama a los niños por desperdiciar el agua. Sin embargo, una experta argumenta que la violencia no se justifica por ninguna razón. A veces se piensa que la crianza o poner límites tiene que ver con gritos o tiene que ver con maltrato. Pero sí hay otras maneras en las que uno puede generar conciencia, límites y guiar a los niños, niñas y adolescentes sin que implique un maltrato emocional o, como decíamos, físico. Desde la DINAPEN explican los procedimientos para denunciar un hecho de violencia infantil y enfatizan que si alguien sabe de un caso y no lo reporta, se convierte en cómplice por omisión. Activando el ECO 911 si es que hay una flagrancia, y la segunda, pues inmediatamente, si ya no hay flagrancia, denunciar ante las autoridades. Aquí tenemos nosotros las fiscalías. Tenemos también las juntas de protección. Tras un hecho de violencia en contra de un niño, niña o adolescente, se activan diferentes medidas de protección. Y que esta medida luego va a ser ratificada por un juez. ¿Y esta medida en qué consiste? En buscarle el internamiento en una casa hogar, donde ya el Estado va a asumir los roles ya de familia, ¿no? Según el artículo 156 del COIP, el delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar como niños es sancionado con cárcel desde los 30 días a 7 años. Informó Andrea Navarrete. El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el proyecto de ley tributaria que pretende aliviar de impuestos a la clase media. Por otro lado, se crea uno nuevo para pronósticos deportivos y se castiga con IVA del 12% a los espectáculos públicos. Serían 340.000 familias, es decir, el 99% de aquellos que pagan el impuesto a la renta, las que se beneficiarán con el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Son
195 millones de dólares que se van a quedar en los hogares ecuatorianos para financiar los gastos de salud, educación o alimentación y recreación también. Reforma que vendría a aliviar el peso tributario en la clase media. Estamos triplicando los gastos deducibles anuales hasta $15.294 en función de las cargas familiares. La máxima rebaja que tenía un impuesto, una persona en el impuesto, era $1.000, $1.000 y pico dólares. Ahora va a ser hasta $2.753. También, la mirada se fijó en el régimen para negocios populares y emprendedores, RIMPE. En el caso del primer sector, se debía pagar $60 anuales. Para quienes vendan hasta $2.500 al año es cero de impuestos. Luego va a seguir aumentando progresivamente en una tasa que va desde 5 hasta $60, dependiendo de cómo va subiendo el ingreso. Luego también estamos incluyendo como negocio popular el sector del taxismo, quitándole ese deber formal de tener que emitir facturas electrónicas. Pero quizás no todos pongan buena cara, ya que se crea un impuesto especial para las operadoras de pronósticos deportivos. La base imponible es todos los ingresos que reciben menos los premios que otorgan a los jugadores. Sobre esa base imponible deberán pagar el 15% de manera mensual. Los jugadores se les aplicará una retención que deberán hacer las plataformas de pronósticos deportivos, también equivalente al 15%. Como 12% del impuesto del valor agregado IVA para espectáculos públicos. No eres mamá. Durante el mes de mayo, las madres son motivo de festejo e inspiración. Sus historias de vida dan fe de la dedicación y sacrificio por sacar adelante a sus familias. A continuación, algunas de esas historias. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría. Mayo, el mes de las madres. Para muchos una fiesta comercial que permite que se les regale obsequios a ese ser creador de vida. Mas son decenas de mujeres quienes optan por los sentimientos sinceros antes que por lo material. Día de la madre, lo que quiero es que me den amor, que me den cariño, voluntad, nada más. Son las historias de las madres y abuelitas que han dedicado toda una vida para formar hijos honestos. El caso de doña Mari es de sacrificio y trabajo. Yo vengo a las 8 a coger el plátano en el mercado. Y ahí vengo, vuelta a sacar mi carretita, a prender el brasero, a poner mi parasol, a limpiar todo. Ahí ya me pongo a vender. Este es solo uno de los miles de ejemplos de madres que por más que se acerca su día, ni en su misma celebración descansan. Son madres, lo saben. También saben que el trabajo es lo que les da sustento. Sacrificado levantarse de mañana, irse a cargar castones de manzana, de pera, de ahí que salga el sustento de cada día para mis hijos. Para mis hijos, mis nietos. Lo dan todo. Y aún así, la recompensa que esperan no es lo que podríamos imaginar. ¿Qué es el mejor regalo para una mamá? Que vengan los hijos a visitar. Nos olvidamos de esas pequeñas cosas que terminan al final del día siendo lo más importante para fortalecer la estima, la moral, el alma mismo. Ellas solo quieren el bien para sus retoños. Quieren verlos triunfar, a costa incluso de su propio bienestar. Ellos tienen que tener esa oportunidad que uno se les da, con lo poco que uno se gana, que salgan adelante, ya que yo no pude. Con esa dulzura y sinceridad, lo mínimo que se puede decir a las madres es gracias. Gracias por desbordar amor, consejo, abrigo, cobijo y comida cuando más lo necesitamos. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Haga caso a estas señoras. Y si tiene a su madre aún, así no pueda regalarle nada, bríndele un te amo y un abrazo. Ellas estarán felices. Seguro que sí. Ellas estarán felices. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Informó Javier Rosero.
Ahora en las noticias del mundo, a la frontera entre Estados Unidos y México llegaron miles de migrantes con la esperanza de que les permitan ingresar antes de que finalice la aplicación del título 42. Como estimaban las autoridades norteamericanas, en la frontera con México se aglomeraron gran cantidad de migrantes quienes tienen la esperanza de ingresar al país una vez que el título 42, que impone sanciones regulatorias, expire. Lo que cientos de indocumentados desconocen es que tras el fin de esta normativa iniciará otra denominada Título 8 que contempla mayores restricciones en el ingreso para indocumentados. A partir de su entrada en vigencia, los migrantes que busquen ir a Estados Unidos deberán solicitar asilo político a través de una petición que se debe llenar en línea. Aquellos que logren arribar a la frontera sin previo documento serán deportados de inmediato y de reincidir en su intento pueden enfrentar sanciones penales y la prohibición de ingreso durante 5 años. Y el título 8 es deportación pura de 5 años hacia su país. Con la realización de Paula. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.